¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo para nosotros? Estaba el Señor Jesús hablando en público y había este grupo de los fariseos. Los fariseos eran judíos religiosos que se ocupaban de enseñar la Biblia. Eran hombres de mucho renombre, se vestían de vestiduras blancas impecables. Y Jesús siempre tenía un altercado contra ellos porque Jesús les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, les decía. O sea, por fuera están muy pulcros, pero por dentro están llenos de huesos de muerte, dice la palabra de Dios. Así que estaban allí discutiendo y de pronto el Señor les dice: cuídense de los fariseos, porque los fariseos enseñan la palabra de Dios pero no la obedecen. Y Él fue el que dijo: hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. O sea, estaba marcando la hipocresía que tenían estas personas, que eran solo religiosos, ¿no? Pero no tenían una relación genuina con Dios. Entonces dice que en el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo, 16:13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Aquí les hace Jesús la pregunta, ¿no? Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Por eso el tema de hoy es: ¿qué dicen ustedes o qué decimos nosotros? ¿Quién es Jesús? Yo creo que Jesús, al hacer esta pregunta, Él estaba abarcando todo lo que era Jesús como el Mesías, pero también todo lo que era Jesús para cada uno de ellos. ¿Qué era Jesús para ellos? Jesús era el sustentador, era el perdonador, era el que les tenía toda la paciencia del mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y nosotros nos reímos y decimos: wow, estos discípulos, pero hermanos, somos iguales. Usted y yo. Y yo estoy seguro que muchas veces el Señor habrá dicho: ¿hasta cuándo tendré que soportar a este patricio? ¿No? Él constantemente está preguntando esto. Él les dijo, no dice que Él lo dijo una sola vez, lo dejó así. Él les dijo. Ahora, si nosotros estuviéramos en ese lugar, Él nos preguntaría a nosotros: ¿quién decís que soy yo? Y aquí resalta la pregunta: ¿quién es Cristo para mí? Realmente, ¿quién es Cristo para mí? Cuando recién nos convertimos, Cristo era todo. Cristo era nuestro perdonador en primer lugar, el que nos perdonó nuestros pecados. Cristo era el que nos hizo nuevas criaturas. Cristo era el que suplía todas las cosas. Y se acuerdan que cuando recién nos convertimos queríamos que todo el mundo supiera que nos habíamos convertido. Y que todo el mundo supiera de que somos cristianos. Pero yo creo que la salvación es como cuando nace un bebé. Porque así dice la Biblia, somos nuevas criaturas, bebés en Cristo.
Y el bebé, el primer periodo de su vida, está totalmente dependiente ¿de quién? De su mamá o de sus padres. Para todo depende de él. Va creciendo el bebé y sigue dependiendo del papá y la mamá. Para su comida, para su vestimenta, para su salud. Depende todo el tiempo. Pero ¿qué fenómeno pasa cuando el ser humano llega a la adolescencia? ¿Cuál es el fenómeno que sucede? No todo el tiempo, pero la mayoría de las veces. Empieza una rebeldía. Empieza una rebeldía. ¿Por qué? Porque pensamos en la digamos, adolescencia, pensamos que no necesitamos ni a papá. ¿Vieron que eso es fácil? Que tú no me entiendes porque eres un viejo. O tú no me entiendes porque estás vieja. Y creemos que las sabemos todas. Y que no tenemos necesidad de ningún consejo, que no tenemos necesidad de que nuestros padres nos digan lo que tenemos que hacer. Y ahí está el no te metas en mi vida, yo sé lo que hago, yo soy como soy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa generalmente en la adolescencia? ¿Saben ustedes que en Estados Unidos a los adolescentes hijos de cristianos les llaman la generación X? Porque ni están comprometidos con Cristo en la iglesia, pero tampoco hablan a nadie en el mundo. Y son la generación más desdichada que hay. ¿Por qué? Porque no hay persona más desdichada que una persona que se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que es lo mejor y en el mundo no lo recibe. Entonces no es feliz en el mundo. Pero tampoco es feliz en la iglesia, porque lo siente aburrido, lo siente X cosas. Entonces, muchos en Estados Unidos están que no saben qué hacer, porque la gran mayoría de los adolescentes se apartan del Señor, se rebelan contra el Señor, y ¿saben a qué edad regresan? Regresan casados y con hijos. Regresan casados y con hijos porque después de todos esos años de rebelión y de estar buscando lo que no pueden encontrar en el mundo, se dan cuenta que solo en la iglesia reciben lo que ellos necesitan. Y no estoy hablando de cuestiones materiales. O sea, puede ser que a lo mejor no tengas una pareja. Aquí hay personas que no tienen pareja. Pero, ¿qué encuentran en la iglesia? Encuentran todo. Porque aquí en la iglesia, ¿qué hay? ¿Qué está? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a satisfacer el vacío de tu alma. Y mientras Dios te provee una pareja, Dios te va a llenar ese vacío que tienes, o esa necesidad que tienes de tener una pareja, sea hombre o sea mujer. Pero el problema es que el diablo engaña a esta generación y le hace creer que aquí no, que aquí es de lo más aburrido del mundo, y salen afuera y le dice que afuera está lo que ellos están buscando. Entonces se vuelve a repetir la pregunta que le hizo la serpiente a Eva. ¿Qué fue la pregunta que le hizo? Lo primero que le dijo: ¿con que Dios os ha dicho? Así que Dios te dijo que aquí en la iglesia ibas a encontrar todo lo que necesitabas. Con que Dios te dijo que aquí en la iglesia te vas a sentir satisfecha, satisfecho. Hay testimonios de personas que vienen a la iglesia y entran destruidos, con un corazón hecho pedazos, con una vida hecha pedazos, y salen de aquí con una esperanza nueva. Y salen de aquí empoderados, salen de aquí llenos, con esperanza y con una visión nueva.
¿Ves? Aunque somos una iglesia pequeña, pero te voy a decir una cosa. Yo siento que somos una gran iglesia que enseña la palabra de Dios. Hay iglesias que son multitudinarias, pero no hay palabra de Dios. Conozco iglesias que están 1 hora alabando al Señor, ¿no? 1 hora alabando al Señor. Otra casi hora el pastor hablando de dinero y de las ofrendas. Hay una iglesia aquí en Mérida que recoge 7 ofrendas. Es una realidad, 7 ofrendas. Y el que no ofrenda es mirado como un paria, como si fuera un cristiano de segunda o tercera. ¿Y cuánto hay de palabra de Dios? 15 minutos. ¿Qué es lo que tú crees que Jesucristo quiere hacer en tu vida? ¿Que lo veas como un cajero? ¿O que lo veas como tu Dios que suple toda tu necesidad, no solamente dinero? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? A veces me temo que nos acordamos de Jesús cuando es domingo. ¿Ves? Me encanta que hay familias que ya están empezando a hacer el devocional en su casa. Que están... El del viernes estuvo padrísimo, el de Balaam y la burra, ¿no? El que le habló la burra y... Fíjate qué mal andaba ese hombre que se puso a discutir con la burra. La burra le empezó a hablar y dice, ¿por qué me golpeas? Y él, ¿y por qué no me haces caso? Y a mí si me llega a hablar Chispi, me desmayo. Pero cuando uno anda fuera del radar de Dios, cuando uno no está en comunión con Dios, se vuelve incoherente. Entonces, las cosas que deberían llamarnos la atención y que deberían decir, pero no es posible que esté viviendo esto, ni siquiera lo tomamos en cuenta. ¿Quién dice? ¿Qué dicen ustedes que es Jesús? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Quién es Jesús para mí? Si tuviéramos que hacer ahorita una encuesta entre todos nosotros, ¿qué podríamos decir que es Jesús para nosotros? A ver. Tu Señor, ok. Almita. Tu Salvador. Tu esperanza. Tu ancla. Qué interesante está eso, ¿no? Tu ancla, porque estamos en un mundo convulsionado, ¿no? Mi sanador, wow. Mi fortaleza. Mi proveedor. Mi paz. Mi refugio. ¿Saben ustedes, hermanos, que estaba viendo un estudio sobre algunas enfermedades que nos suceden? Saben que la gran mayoría de las enfermedades que hay en el ser humano son consecuencia del estrés. ¿Y qué es el estrés? Es un estado de preocupación, es un estado de incertidumbre. El estrés ¿y viene de qué? ¿Cuál es la raíz del estrés? ¿Qué creen ustedes que es la raíz de, por ejemplo, la enfermedad de los nervios? Sí, hermana, exactamente. La raíz de las preocupaciones, la raíz de la falta de seguridad, la raíz de la insatisfacción es falta
de fe, porque nosotros no creemos que Dios puede hacer lo que necesitamos que haga. La falta de esperanza. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios. El profeta Elías mató a 400 sacerdotes de un ídolo que se llamaba Baal. Los mató a todos. Y después estaba escondido pidiéndole al Señor que lo matara. ¿Por qué? Elías, fíjense, él tuvo la valentía y la fuerza para matar 400 personas y después estaba huyendo y estaba escondiéndose. ¿Saben por qué? Porque una mujer lo amenazó de muerte. Una mujer, la esposa de Acab, del rey Acab, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Jezabel. Jezabel le mandó a decir: así me hagan los dioses si no te pongo a ti como uno de esos profetas. Y dice la Biblia, y viendo el peligro, ¿qué? Así dice la Biblia, y viendo el peligro, huyó. ¿Ves que perdemos la visión, el enfoque de las cosas? Te asustan cosas que no tendrían por qué asustarte. Te hacen sentir indefenso en cosas que no tienen ningún poder contra ti. Hay gente que sale en la mañana temblando de su casa. Dice la Biblia, el que en tierra segura se siente inseguro. ¿Qué es Mérida según las estadísticas? Es la ciudad más segura del país y una de las más seguras de Latinoamérica. ¿Tiene caso que salgamos temblando en la mañana de miedo? Pero hay mucha gente que así vive. ¿Por qué? Porque su problema es que no tienen el foco puesto donde debe ser, en la protección de Dios, en que Dios pone a disposición nuestra. ¿A quiénes? ¿A quiénes pone a disposición nuestra Dios? Él pone ángeles que nos protegen, que nos guardan. ¿Sabe la cantidad de cosas que nos vamos a enterar en el cielo de lo que los ángeles, porque el ángel guardián existe? Ahorita aquí hay muchos ángeles del Señor que nos están cuidando. También hay demonios, no los vemos, pero hay demonios que quieren distraerte, ¿no? Pero están los ángeles de Dios que nos protegen. Y mientras caminamos, ellos van caminando con nosotros. ¿Sabe la cantidad de testimonios que hay de gente, asesinos, que fueron contratados para matar pastores y que después se convirtieron? Y ellos confesaban al pastor: pastor, yo fui contratado para matarlo a usted. ¿Y por qué no me mataste? Porque el diablo quiere destruirnos. Acuérdate que él vino para hurtar, matar y destruir. ¿Ves? Por eso Dios nos pone ángeles guardianes. ¿Y por qué no me mataste?, le dijo el pastor. Es que yo lo hubiese matado, pastor, pero esas personas grandotas que iban alrededor suyo no me dejaron. ¿Cuándo? Tal día, yo estaba solo. Pero ¿a quién vio ese hombre? A los ángeles de Dios. Ustedes, hermanas, ¿saben cuántas veces han sido libradas de ser secuestradas, violadas, maltratadas, si no fuera porque esas personas vieron a alguien o Dios mandó a alguien alrededor de ustedes y tuvieron miedo? Esos son los ángeles de Dios. Y nosotros ni en cuenta, ¿verdad? ¿Quién dice que es Jesús para ti? Tú tienes ese pensamiento todos los días de que Jesús está alrededor tuyo, cuidándote. Mira, aquí está mi esposa que no me deja mentir. Oramos cada vez que salimos camino a la iglesia o cada vez que salimos de la casa.
ya los tengo cansados porque todo el tiempo oro lo mismo. Señor, gracias porque, por ejemplo, hoy, Señor, gracias porque te podemos servir. Gracias por los hermanos, por la iglesia, pero te pedimos que no tengamos ningún accidente, que no falle el auto. Mi auto anda al 50%, pero ni modo, va y viene. Señor, guárdanos de gente mala, líbranos de gente descuidada. Fui al Sam's y me estacioné ahí en el Sam's, y de regreso prendí el auto y empecé a retroceder. Ya iba retrocediendo cuando miré por el espejo y atrás tenía un auto estacionado. Cuando yo miré no había nadie. Y retrocedí, y cuando retrocedí vi así el auto y estuve así de pegarle. ¿Qué es eso? Respuesta de oración y seguramente un ángel que me dijo: pon atención. Los ángeles que nos protegen mientras dormimos. Y te voy a decir una cosa. Es muy posible, Brendy, que ese avión no le pasó nada. ¿Sabes por qué? Por ustedes. Porque 2 hijas de Dios iban allí y estaban orando para que todo saliera bien y pudieran aterrizar bien. Esa es la forma en que Dios se manifiesta. Esa es la manera. Mira, yo veo a un David que anda todo el día en la calle en moto, a Aarón que anda todo el día en moto. Oramos por ellos. Oramos por ti, Aaroncito. De verdad. Y por David. Porque sabemos que se arriesgan. O sea, en cualquier momento a las motos no nos respetan. Pero ahí andan los ángeles del Señor. Cuidado, cuidado, mi hijo, cuidado, cuidado. Eso es lo que hace el Señor. A ver, espérame. Te voy a poner el micrófono para que todos te escuchen. Empieza. Que no, me extrañaba mucho porque cuando se prendieron las luces y empezaron a decirnos que el avión tenía una falla y que no íbamos a poder llegar al destino, necesitábamos bajar de emergencia y todo. Entonces nosotros, pues yo me puse a orar. Claro que yo empecé a orar desde que subí al avión y todo. Pero mi asombro fue ver a los otros pasajeros del otro lado, de mis costados, en señal de molestia. Porque como llegaban a un destino turístico que era Cancún, ellos no pensaban en orarle. Ellos estaban molestos porque no iban a llegar a su hora, a su hotel y a disfrutar. Y los veías que estaban molestos y todos así con cara de molestia. Y yo decía que le pidan al Señor porque lleguemos, porque podamos bajar, no por un... Si no, ni Cancún ni ningún otro lugar iba a ser posible. Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos alguien que está alrededor. Les voy a contar una anécdota. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? ¿Quién es Cristo para nosotros, verdad? ¿Quién es Jesús? Jesús está en todos los detalles. Yo tuve que ir a Ciudad Juárez. Mis hijos me pagaron el pasaje en avión, me pagaron la estadía, me pagaron todo. Gloria a Dios. Y fíjense cómo Dios cuida los detalles. Fui el primer día, porque fui a mi entrevista para lo de una residencia americana, y tenía que ir a llevar unos papeles, a dejar los papeles, y después al día siguiente tenía una cita, ya la entrevista con el cónsul. Así que fui el primer día, una cola de 150, 200 metros para allá y 150, 200 metros para acá. Después que entrabas al consulado, esas cosas de gusanito, ¿vieron? Que vas así. Otros 300 habían allá adentro. La cosa que en filas, yo creo que me llevé casi 3 horas. Pero bueno, llegué, pasé, entregué mis papeles, ¿no?
les tuve que decir que tenían marcapasos, ¿no? Entonces me revisaron aparte, no me hicieron pasar por el arquito ese. Y bueno, me revisaron aparte, entré sin ningún problema, entregué los papeles y ya me dijeron, tiene que venir mañana a las 7:30. ¿Sabe lo que significaba eso? Que me tenía que levantar como a las 4 de la mañana, ¿no? Para no llegar atrasado. Así que otra vez llegué al día siguiente, la fila, 150 metros, y otra vez al consulado. Cuando entré, ¿no? Otra vez me tuve que pasar mi maletín que llevaba y todas mis cosas, y otra vez me revisaron especial por tener marcapaso. Y ya que me estaba poniendo el cinturón y ya estaba listo para seguir, me dice, a ver, me dice el guardia, el policía, me dice, a ver, ábrame su bolso. ¿Qué tiene ahí? Le digo, son las llaves del lugar donde yo estaba hospedado. Y me dice, a ver, ábralo. Y mi bolso más o menos así, ¿no? Delgadito, lo abre y en un rincón, allá, en un rincón del bolso, tenía un USB, un aparatito de USB para la computadora, una memoria. Yo jamás había visto ese USB. Ese USB tenía allí más de 3 años, que fue la última vez que usé ese bolso para ir a los Estados Unidos. Y lo sacó el hombre y me dice, esto no puede pasar. Así que me dijo, bueno, le digo, déjeme tirarlo. No, aquí no lo puede tirar. Tiene que salir y hacer la fila de nuevo. A ver, Patricio, si es cierto lo que predicas, y a ver si es cierto lo que venías orando, de que Señor, te doy gracias por todo, y Señor, lo que me pase, qué lindo que tú estás conmigo. Tienes que salir a hacer la fila de nuevo. Así que, ya que iba saliendo, uno de los guardias se me acerca y me dice, mire, dígale a mi compañera allí que que por favor lo deje pasar directamente aquí al consulado, a la fila de gusanitos, no haga toda la filotota otra vez. Bueno, fui, hablé y me dijo, sí, perfecto, hágalo. Otras 2 horas ahí en la fila de gusanitos. Cuando llego, ¿no? Ya dijeron, aquí viene el del marcapasos. ya era popular ahí adentro. Y ya pasé. Y hermanos, después me sentaron en otro lugar donde estuve casi 2 horas también. Entré al lugar de la entrevista. Hagan de cuenta, ahí, ¿cómo se llama? Ventanillas, y acá ventanillas de cónsules, y en el medio en la fila se desocupaba una, y al que le tocaba allá adelante ese iba. Y yo venía orando, Señor, que no me toque un enemigo tuyo, un ateo o un inmoral, ¿sí me entienden? Que me toque una persona que tenga temor de Dios. Y cuando yo estoy ya cuando me tocaba para entrar a una de las ventanillas, se desocuparon 2. Y justo enfrente de donde yo estaba había un güero, ¿no? Americano se veía. Y ya me iba a ir con él, pero dije, no, voy a ir al de allá, que ni veía quién estaba, pero voy a ir de allá. Fui a esa ventanilla y resultó ser un hermano en Cristo. Cuando me preguntó, ¿y usted qué hace? Yo soy pastor, le dije, soy pastor. ¿En serio? Yo también soy cristiano. Amén, aleluya, ¿viste? Casi hicimos una reunión de alabanza ahí en ese momento, ¿no? Nos pusimos a platicar y me dice, cuando me preguntó de dónde era mi hija, que nació en Buenos Aires, y bueno, bla, 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 y me dice, ¿qué crees? En unos meses me van a asignar a Buenos Aires, a la embajada de Buenos Aires, y voy a ir a un lugar, y me empezó a decir los lugares, y yo le empecé a decir, iba a ir a Liniers, imagínate. Ahí, en Buenos Aires, y ya nos pusimos a hablar de Buenos Aires, ahí estábamos los
los dos platicando de piquete de ombligo. O sea, era una cosa como si nos conociéramos toda la vida. Y me dice, bueno, felicidades, tu visa ha sido aprobada, bienvenido a los Estados Unidos. Y yo le dije, amén, gloria a Dios. Y si no nos vemos aquí, nos vemos allá con él. Y él está en el micrófono. Y se escuchó el amén en todo el lugar ese del hombre. Pero déjame decirte una cosa. Cuando estaba yo esperando para pasar a una de las ventanillas, vino una de allí, una mujer que trabajaba allí, y me dice, a ver, toda esta fila vengan conmigo. Y me llevaron a otro lugar donde estaba este hombre. Si yo me hubiese quedado en el otro lugar donde también había ventanilla, me hubiese tocado quién sabe quién y quién sabe cómo me hubiese ido. Pero Dios preparó, escucha, hace 3 años atrás preparó un USB para que fuera encontrado en la entrada de la embajada de los Estados Unidos, para que me mandaran afuera, y todo ese tiempo que estuve retardado fue el tiempo que Dios necesitaba para que yo pudiera encajar justo en el lugar donde estaba este hombre. Y cuando me tocaba mi turno, él hizo que yo no quisiera ir con ese güero y fuera con el otro que no veía nada, y con ese fui, y ese era cristiano. ¿Quién es Jesús para ti? Tiene cuidado en todos esos detalles. ¿Verdad que sí? Es que cuando Jesús tiene cuidado en todos los detalles de tu vida, aunque pareciera cosa absurda, entonces tiene relevancia la pregunta. Entonces le puede decir, Jesús en mi todo. Jesús evita que mi auto falle. Jesús me guarda de accidentes. Jesús me da cada día mejores clientes. Jesús me da personas que me pagan las deudas que tienen conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. No pierdas la visión. Jesús está contigo y en ti. ¿Otra vez? Jesús está contigo y en ti, y Él ve por todos los detalles de tu vida y te guarda. Dios sabe que soy el hombre más despistado del mundo. Fui al aeropuerto para regresarme y llegué al lugar de donde te toman ¿cómo se llama? Para pasar, el pase de abordar. Eso, el QR. Y lo pasan y ¡pii! Yo dije, ay, ¿qué pasó? Va a venir la policía ahora. Y la señora mira así y me dice, señor, su pasaje es para mañana. Así o más despistado. Su pasaje para mañana. Pero fíjate, Dios se encargó de que por ese despiste de mi vida no había entregado la llave del lugar donde estaba, porque mi hija me había pagado hasta el día siguiente. Si yo hubiese entregado esas llaves, ¿quién es Jesús para ti? Claro, el Señor todo el tiempo está mandando a sus ángeles para... Enfócate. No dejes de creer que Jesús está en todo. Que la gente diga lo que quiera de Jesús, pero para ti es todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos fue de bendición este mensaje?